Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, El viaje de regreso al alma. Mi nombre es Claudia Castillo y en este episodio vamos a estar hablando de la salud y el bienestar como parte del camino espiritual. Y tengo un gran invitado que está conmigo desde España, Luis Alberto Agudo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Ay, igualmente, pues gracias por aceptar mi invitación, por hacerte este espacio para compartir con nosotros tu experiencia, tu camino espiritual, tu viaje a nivel profesional, pero sobre todo también desde el punto de vista espiritual. Y bueno, pues antes de empezar, Alberto, ¿qué quieres contarnos de quién eres tú? Bueno, pues en realidad contarte que lo que yo pienso que soy es un ser espiritual viviendo una experiencia terrena, ¿no? Ujú. Que venimos aquí, estamos pasando para, para crecer espiritualmente. Pero bueno, ¿quién soy? Pues contando que lo que voy a contar, vamos, que lo que voy a decir son las capas de cebolla que nos ponemos una encima de la otra para definirnos. Pero bueno, yo estudié farmacia y al poco tiempo de terminar la carrera, pues empecé trabajando en un hospital en el que estuve en la farmacia hospitalaria durante 14 años. Posteriormente, ahí conocí mucho de lo que es el tema de la farmacoterapia y estuve pues muy metido dentro de lo que es el tema hospitalario. Posteriormente salí del hospital y compré una farmacia que Mm. tuve en un pueblito de aquí cercano a Madrid, en una ciudad que se llama Cuenca, no en una ciudad, en un pueblecito de Cuenca. Y en esa farmacia estuve 8 años. Durante el tiempo que estuve en la farmacia conocí muy de lleno el tema de las residencias de ancianos Mm. y posteriormente dejé la farmacia, estuve un impasse de unos 2 años que estuve en un proyecto de ecología, pero al poco tiempo volví a la farmacia y conocí un tema precioso que es Wow. la farmacogenética y genómica. ¿Qué es esto? Pues medicina predictiva. Esto sucedió un poquito antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia, pues como era un tema que estaba incipiente, conocí pues dentro de uno de los hospitales más conocidos de Madrid, que es La Paz, conocí un departamento de farmacología donde aquí se hacían muchas cosas de farmacogenética y pues hablando con ellos, pues montamos una especie de consorcio que bueno, que está ahora resurgiendo, pero lo montamos entonces, antes de la pandemia, y llegó la pandemia. En la Mm. pandemia todo esto se paró Claro. y durante la pandemia pues monté un laboratorio de diagnóstico COVID y durante la pandemia estuve trabajando este tema, ¿no? Pero a mí la pandemia me hizo mella en mi vida porque a la par que yo estaba con el tema del diagnóstico, como somos tanto mi mujer, que es médico, como yo, procedemos del ambiente hospitalario, me di cuenta de la herida que se estaba produciendo en muchísima gente a Claro. la hora de entrar en los hospitales. Ujú. Vi a la gente que estaba en residencias de ancianos que no podían ver a sus familiares. Conocí todo esto. Esto hizo mucha mella en mí. Y bueno, pues también tengo que contarte que paralelamente en el 2018, que es un poquito antes de la pandemia, cuando pues casi prácticamente casi a la par de empezar con la farmacogenética, conocí el mundo espiritual por casualidad. Me introduje en el mundo espiritual y empecé ese camino. Y bueno, pues aparte de farmacogenética, he estado en mundos como la impresión 3D médica, Ujú. que también pertenece al mundo de la inteligencia artificial y, bueno, he conocido mundos impresionantes, ¿no? Pero lo que realmente más ha primado desde que yo conocí la meditación es el mundo espiritual. Entonces, ahí empecé a meditar, desde casi el principio meditaba casi 2 veces diarias hasta la actualidad y ha sido
el mayor conocimiento, ¿no? Y si tengo que hacerte una comparativa entre lo que es el mundo de científico, lo que conoces cuando haces una carrera o cuando conoces el mundo de la inteligencia artificial, pues si tengo que hacer una comparativa, el mundo científico podría darle como, por poner números, un número 2 y el número que yo asignaría al mundo espiritual sería el 10 para Ujú, que nos hagamos una comparativa, ¿no? Es decir, que yo lo que he conocido, que no es conocimiento, sino es un tipo de conocimiento no intelectual, sino experiencial. claro. La meditación me ha dado pues una profundidad y un conocimiento muy diferente al que obtenemos en las facultades, ¿no? Ujú. Y bueno, pues aquí sigo navegando en Aquí estamos en la búsqueda como todos. Alberto, efectivamente. dices algo bien importante y por eso me parece súper interesante tener la oportunidad de charlar contigo, porque una de las cosas que tengo yo como intención principal en estos espacios es desmitificar mucho de lo que creemos y hemos visto de qué es el camino espiritual. Muchas veces creemos que el camino espiritual, o así nos los han vendido literal, como es algo que solo se puede hacer, como es una técnica, es algo que yo hago de vez en cuando, o esto del camino espiritual no es para mí, o esto es algo que yo solo hago cuando practico yoga, o cuando me siento a meditar. Y retomo esta frase que le he dicho también yo muchas veces, ¿no? Y que lo dijiste tú para iniciar, somos estos seres espirituales viviendo esta experiencia humana, ¿no? Entonces, ¿cómo pues tú estás en un ambiente que diríamos, ¿qué tiene que ver los hospitales, los fármacos, todo esto con el camino espiritual, ¿no? Muchas veces, como nuestra mente tiende a hacer esta separación para entender conceptos, creemos que el camino espiritual es esto y esto es otra cosa, ¿no? Entonces, tú eres el ejemplo perfecto y por eso te agradezco tanto esta oportunidad contigo de cómo el camino espiritual es este paraguas que abarca todo lo que hacemos, ¿no? Y cómo tiene espacio en todo, ¿no? No hay nada desde el punto de vista humano que no tenga un origen espiritual. Entonces, cuéntanos cómo es que en este 2018 que tú nos cuentas, ¿por qué llegó la meditación? O sea, ¿qué te estaba pasando en ese momento? Porque como lo hemos visto con todos nuestros viajeros, que yo invito en este podcast, siempre hay un momento de quiebre, ¿no? Siempre hay un momento en donde la vida iba hacia la derecha, nos ocurre algo, aparece el camino espiritual muy fértil, muy obvio enfrente de nosotros y ahí la vida va para otro lado, ¿no? Pero ¿qué le estaba pasando a Alberto en ese 2018? Pues mira, yo te contaré que no te puedo decir si me estaba pasando algo en ese momento. Bueno, si hago una retrospección sí puedo contártelo, pero en realidad lo que te puedo decir es que yo pensaba que vivía una vida normal, que yo tenía una vida sana, que tenía una vida buena, hasta que yo entro en el camino espiritual por casualidad. De hecho, entré por un rito hindú. Luego he vuelto al camino un poco de meditación católico, por decirlo de alguna manera, Ujú, porque pertenezco a una organización que se llama Amigos del Desierto, como bien conoces, pero que lo que sí te digo es que mirando retrospectivamente es que mi vida ha cambiado por completo. claro. Mi forma de ser, no porque la meditación no es el camino, es como el gimnasio para, para conseguir algo que lo descubres en tu vida cotidiana, porque empiezas a descubrir cosas que no habías visto nunca en tu vida. Es lo que realmente yo te puedo decir mirando hacia atrás, que yo antes salía, por ejemplo, a caminar por la naturaleza y no oía el canto de los pájaros, ni el ruido del agua, ni, Mm, ni veía, ni veía las plantas, ni me fijaba y disfrutaba de lo que hacía. Pues si yo hago una comparativa con lo anterior, no disfrutaba tanto como lo que hago ahora. ¿No? Para que te haga una proyección, para mí la meditación no es solo sentarte y hacer silencio, que es muy importante y es importantísimo, ¿no? Pero primero haces una relajación corporal y luego una relajación mental, son los dos partes que yo practico en la meditación, pero hay cosas o pilares muy importantes
De hecho, nuestro maestro, que es Fran Jalix, habla de primero la naturaleza, salir a la naturaleza para contemplar la naturaleza, lo que te contaba. Ujú. Y luego está el silencio, que es lo que haces cuando meditas, de lo que alimentas tu cuerpo físicamente, de lo que tú te alimentas, de lo que alimentas tu cuerpo emocionalmente, lo que ves, lo que oyes, lo que lees, Ujú. del tiempo que pasas con tu familia y los tuyos, y todo eso hace un compendio, que es lo que más o menos entiendo que es un camino. Claro. A partir de ahí, pues tu vida puede cambiar y mucho. Yo, cuando nosotros meditamos, si te digo que cuando meditas no esperas nada. Lo que ocurre es que la vida te lo regala. Es decir, no hay, no hay nada que te dé la meditación, porque es un gimnasio como si me explicara, para explicarlo, es como si tú vas al gimnasio y tú lo que haces es ejercitar unos músculos para conseguir tu Ujú. objetivo, ¿no? Aquí ejercitas dos cosas, la relajación corporal y la relajación mental. Ojo, nadie puede dejar de pensar. Entonces, a partir de ahí, pues tu evolución es cada día en tu vida cotidiana, es cuando tú descubres todo esto. Es lo que hay, ¿no? Así es. ¿Y cómo sientes en tu experiencia desde el 2018 hasta el día de hoy? Ya nos contaste un poco de cómo se ha modificado todo, ¿no? Toda tu manera de vivir, de percibirte a ti, el mundo, todo. Pero en tu día a día, ¿no? Hay algo que obviamente pues este es Alberto, ¿no? En su intimidad, en su perspectiva sobre la vida. Pero a nivel profesional, ¿cómo sientes que esta concepción del universo que te ha dado la meditación se aplica en tu hacer diario? Bueno, yo creo que por mi experiencia personal, la meditación me ha dado cabida a entrar en un mundo que puedes obtener muchos resultados impresionantes si te miras hacia el interior, porque te da, te da una proyección en la cual pues tú vas a transmitir y a dar a tu, a la persona que tienes delante algo que es navegar en su vida y acompañarla, ¿no? Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues hay muchas cosas que empiezas a entender porque yo creo que la esencia de todo el camino es el amor que tú encuentras en tu interior. Y, y es el primer paso, porque en el momento en que tú aprendes a amarte a ti mismo, parece que pudiera decir, es que, bueno, pues es egocentrismo. No es egocentrismo, es que nadie puede dar algo que no tiene. Cuando uno Ujú. empieza a amarse a sí mismo, pues entiende el amor y entender todo esto. Ujú. A nivel, a nivel del bienestar, cuando tú das esa paz y transmites esa paz a la persona que está delante y le, le, le descubres el mundo del amor de diversas maneras, con la autoindagación y con el acompañamiento, pues esa persona descubre encuentra su paz y encuentra algo que no se puede resolver muchas veces con un medicamento y que no es resuelto en un medicamento. Claro. Y esto conjugado con los tratamientos de farmacología y Ujú. farmacoterapia es impresionante. Si tú conjugas la meditación en muchísimos tratamientos, el resultado es impresionante. Si tú das a conocer lo que es descubrir el amor en cada uno de nosotros y que esa persona descubra la paz en su interior, es que se resolventa casi todo
lo que puede ocurrir, porque hay muchísimas cuestiones que se originan porque nosotros gestionamos erróneamente muchas cosas que nos suceden. Entonces, cuando uno aprende a perdonar, a tener paz, pues, a quitarse la vergüenza, la culpa, o dejar de culpar a mucha gente, eso resuelve muchos procesos muy negativos para la gente. Claro, y yo por eso honro mucho lo que tú haces y obviamente lo agradezco infinitamente porque yo creo que muchos de los que nos escuchan, los que nos ven, pues ellos han estado en algún hospital, han estado enfermos de algo, han necesitado estar intervenidos médicamente o ellos o alguien de su familia. Y generalmente, o sea, por eso te digo que honro muchísimo, porque el poder, lo que tú estás haciendo, de poder ir llevando, ¿no? Ir haciendo como este puente entre este espacio de meditación que tú estás haciendo y poderlo llevar a espacios en donde normalmente esto no está, ¿no? Yo siento que siempre hay estas almas como las tuyas que tienen este llamado hermosísimo, ¿no? De ir llevando, ¿no? De ir sembrando, de ir dejando semillitas en espacios en donde esto no está disponible, ¿no? Yo creo que sí, ya como dices, me quedo corta, pero bueno, ya es el 50%, ¿no? Si cuando tú llegas, imagínate la posibilidad de llegar frente a un médico, frente a alguien que da estos servicios médicos y esté en esa frecuencia de amor, de recepción, de paz, ya, como paciente ya es tu 50% que puede ya Sí. empezar tu proceso de sanación, ¿no? Y viceversa, sino también como paciente eso, ¿no? ¿Tú has tenido experiencias que veas esto, ¿no? A lo mejor en ti o en otras personas que dices, claro, cuando, porque no se trata de uno o lo otro, ¿no? Yo quiero que también quede claro esto, no estamos diciendo solo medita y deja esto, también la vida No. es esto, ¿no? Estas integraciones, esto creo que es importante dejarlo claro. Pero ¿tienes algunos ejemplos o experiencias que nos puedas compartir de decir, bueno, cuando mezclamos estas 2 cosas, este fue el resultado? Bueno, pues sí, tengo experiencias. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer meditación, no al poco tiempo, a lo mejor a los 6 meses, tuve una experiencia muy curiosa y es que tuve un cuadro clínico un poco. En 2 ocasiones tuve 2 temas. Una de ellas fue, mi mujer es radióloga y estuvimos en un hospital y yo tenía una parálisis intestinal, o sea, de un diagnóstico de parálisis intestinal. Y entonces recuerdo que me ingresaron y me dijeron que tenía un cuadro así. Y yo dije, bueno, pues espera un momento, que voy a meterme a meditar. Medité y resolví el proceso. Dirás, ¿cómo lo resolviste? Pues simplemente meditando y diciéndole, hablándome que quería resolver el proceso y puse el foco. No te puedo decir por qué lo resolví, porque no sé, pero sí que puse el foco en que lo que quería es que eso se disolviera. Bueno, pues lo conseguí. Otra vez me operaron de un tema porque me operaron del tiroides y yo no tenía, cuando te operan tienes que expulsar la anestesia y como no lo hacía, porque tienes que, pues eso, que hacer pis porque él se expulsa mediante la Ujú. orina. Y entonces después de venir varias veces, venía ya con la sonda y hice lo mismo. Le dije, espera un momento, me puse a meditar y resolví la situación. Es decir, que lo que consigues es poner paz en tu mente para determinadas cosas. Es impresionante cómo funciona, ¿no? Ujú. Hay un proceso que me ha ocurrido en la pandemia que ya no tiene nada que ver con nada de patologías, pero yo tenía mucho miedo a subirme en los aviones. Y, y de repente, pues después de la pandemia, pues tuvimos que hacer un viaje. Me subí en el avión y yo no había hecho nada al respecto. Me subí en el avión y había desaparecido el miedo a volar. Desapareció por completo. No he vuelto a tener miedo a volar. Hemos volado más veces y no he vuelto a tener miedo a volar. También te tengo que decir que cuando conocí el mundo espiritual me he preocupado por conocer aún más y me estoy formando en otros procesos que son importantes dentro de este campo, porque de lo que alimentas tu espíritu o tu ser es lo más importante, ¿no? Entonces,
He conocido también el acompañamiento al final de la vida y en procesos como pueden ser en deficiencias cognitivas de gente que tiene demencias seniles o Alzheimer. Y yo soy acompañante de forma altruista en Los Camilos, que es una organización de aquí, de España, y estoy trabajando una metodología que es el counseling, que es el acompañamiento al final de la vida y en casos extremos por ejemplo, en pérdidas de personas, en duelo, ¿no? Y luego, por otro lado, he conocido el mundo de coach, en el sentido, hay una fundación aquí en España que es CIPSEN, un centro de investigación de valores, y estoy trabajando también, es una forma de acompañamiento y me estoy capacitando para obtener una titulación en este campo. Esto me está dando muchísima proyección y muchísimo autoconocimiento porque te ayuda a la autointegración personal. Ujú. Pero aparte, bueno, pues me ha interesado mucho por el tema de pues, Jesucristo, he seguido muy de cerca pues cuestiones espirituales de otras culturas y bueno, pues me alimento de temas que para mí me parecen muy importantes, ¿no? Porque Ujú. creo que la apertura es muy importante. Claro, sí, Lo que sí, sí. llamamos amor, lo que para mí es llamar amor es lo mismo que decir Jesús de Nazaret y lo mismo que decir Buda Ujú, o lo ujú. que el vacío de Buda, igual que pues eso, que muchísimos dioses de los hindús, es decir, todo está conjugado. Hablamos lenguajes diferentes para decir lo mismo. Así es. Y yo creo que también me gustaría escuchar este punto de vista sobre tu experiencia, de que hemos oído muchas veces, ¿no? Y cada vez más, de cómo lo que le pasa al cuerpo físico es una somatización de lo que está pasando a nivel mental, a nivel emocional, de lo que hemos vivido, ¿no? Como experiencias dolorosas, traumáticas. Y cómo, si lo vemos desde el otro lugar, cuando logramos ver, ¿no? Esto que tú acabas de decir, la meditación y el camino espiritual nos da la oportunidad de tener este ejercicio de autoconocimiento diario, ojalá, ¿no? De estarnos mirando a nosotros mismos. Hay una canción que generalmente digo acá, ¿no? Que se utiliza mucho en los temazcales aquí en México, ¿no? Y la letra dice, soy el soñador, soy el sueño y soñé el soñador, ¿no? Todo el tiempo nos estamos observando a nosotros mismos y creando a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de estos dos universos en los que tú estás cohabitando, ¿no? Cuando nosotros entendemos por qué le pasa lo que le pasa al cuerpo físico, ¿no? Y entendemos que a lo mejor es necesario, ¿no? Pasar por un tratamiento médico para ayudarle al cuerpo a salir de ese lugar, pero que tenemos que regresar a este autoconocimiento para ver por qué nos enfermamos en origen, ¿no? Qué es lo que le está pasando al cuerpo o qué es lo que nos quiere decir esto para nuestro propio proceso, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia sobre esto? O sea, porque dijiste, bueno, esta experiencia increíble que nos narraste, ¿no? Que pasaste situaciones físicas y a través de la meditación pudiste ayudar a tu cuerpo a salir de ahí, pero bueno, ya saliste de ahí y ahora hay que darle, ¿no? Todo el camino, ¿no? Para no volver a eso, porque muchas veces pues nos va pasando, ¿no? Que vamos repitiendo cíclicamente las mismas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto? Te voy a contar cómo yo diferencio lo que sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo, ¿no? Si tú tienes un problema físico, vas al médico, al traumatólogo, porque te has roto una pierna, te has torcido un tobillo y te cura. Ujú. Si tienes un problema psicológico porque no duermes, que hay algo que no sabes resolver, intentas ir al psiquiatra o al psicólogo o a alguien que te acompañe, pero si tienes un tema espiritual, porque, porque yo te estoy diciendo que somos yo lo que yo considero es que somos algo espiritual viviendo en un cuerpo una experiencia. Entonces, ese algo, ¿quién, quién lo está cuidando? Es decir, que ese ser espiritual, Ah, porque qué nosotros lindo. somos las dos Ujú. cosas. Entonces,
lo más importante que es, o sea, tú vas a cuidar tu cuerpo, tu psique, que es parte de tu cuerpo, porque el cerebro es el que genera todo ese tipo de cosas. ¿Quién cuida tu espíritu? ¿Dónde, qué haces con eso? Es decir, yo entiendo que nosotros somos energía e información. Entonces, hay algo que la medicina, yo creo que a lo mejor ha dejado de lado y es que estamos constituidos por átomos y somos energía, ¿no? Y esa energía se mueve en el organismo. Cuando la energía se mueve correctamente, pues todo va bien, todo funciona perfectamente. Pero si a un río le pones un dique, el agua no pasa. Si tú hay algo que estás eh, haciendo o poniendo, tienes un problema, lo que generas es una sincronía en tu energía en alguna parte de tu cuerpo, que a lo mejor inconscientemente lo estás haciendo, pero no sabes cómo, pero se produce esa asincronía, con lo cual esa energía varía de un sitio a otro, y si eso se repite durante mucho tiempo, ¿qué es lo que puede pasar con eso? Yo no te digo que se produzca un cáncer, aunque lo piense, no te lo digo, pero que puedas llegar a tener una patología muy severa por lo que te está pasando y por esa asincronía energética, que genera otro tipo de cosas, pero que como eso, de momento no lo estamos valorando, no lo estamos valorando. Y yo creo que eso es algo muy importante. Y eso lo generan lo que somos. Es decir, nosotros influimos en nuestro cuerpo y hacemos, según lo que percibimos, determinadas cosas y acciones con los pensamientos, con las ideas, con las emociones. Y generamos, primero el cuerpo actúa de una manera y a lo mejor se queda rígido ante una situación. Te pongo ejemplos de muchas cosas, ¿no? A lo mejor es un conglomerado de muchas cosas, pero en realidad lo que somos es, es quien está mirando todo lo que sucede. Para mí es el observador que ve todo esto que te estoy contando. Entonces, es el que genera eso en tu cuerpo. Bien, pues ahí lo dejo, no sé. Puede ser Hermoso, hermoso. Me que encantó esa frase, así, por favor, todos escuchen. ¿Quién cuida tu espíritu? Hermosísimo eso. es que tu espíritu es algo mucho más grande que tu cerebro. Qué ver- ¿Y por qué te cuento esto? Porque también en el tema espiritual he trabajado en muchos sectores, pero yo he estado también en experiencias cercanas a la muerte Mm, y he visto esto, la experiencia cercana a la muerte es una fotografía para ver que somos mucho más de lo que creemos que somos, ¿no? Entonces, cuando una persona es capaz de tener una experiencia impresionante fuera de su cuerpo, vuelve al cuerpo y dice, he vivido todo esto durante un periodo en el que he estado muerto, porque ahí clínicamente se ha demostrado, ¿no? Y todo esto que he vivido, y te pongo ejemplos de gente que son clínicos, es decir, que son médicos que han vivido estas experiencias y no a lo mejor que todas las experiencias son válidas. Ojo, lo que ocurre es que los humanos necesitamos que una persona con conocimiento te cuente una historia. Mi abuelo, que era analfabeto, te aseguro que tenía una fuerza espiritual impresionante, pero que es bueno, lo que necesitamos. Todos necesitamos tener títulos detrás para avalar algo, ¿no? Y la realidad es que cuando uno tiene una experiencia de ese calibre como las hay, y las hay contadas por gente que ha pasado por esto, te das cuenta que somos mucho más de lo que creemos que somos, pero mucho más. Entonces, yo he conocido eso y he conocido lo grande que es lo que somos. Eso es lo que para mí es esencial. Y no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento sapiencial. Eso es algo que es inexplicable. Si tú intentas explicar un concepto como Dios, como el concepto Dios, es imposible. sí, Pues, y yo pienso que somos, en esencia, somos algo muy grande y que crecemos y que hemos venido aquí a crecer, ujú, a ser más grandes aún, ¿no? Y todo lo que hacemos es importante, todo. claro, claro.
Sí, sí. y influye para todo. Ujú. Pero bueno, esto ya entra dentro de lo que cada uno tenemos como fundamento, ¿no? Ujú. Pero, Sí, yo creo que es pero lo que decías, recientemente, ¿no? Que tienes que la meditación nos va dando esta oportunidad de conocer este mundo interior, que luego sí, creemos que el mundo exterior es inmenso y bueno, el planeta Tierra y cuántos planetas y cuántos seres humanos pero la verdad es que cada vez que vas a un espacio de meditación te das cuenta que hay tanto, tanto por explorar dentro de nosotros y muchas veces creemos que solo dentro de nosotros está el dolor, las emociones, las experiencias, el pasado, pero hay, como dices, ¿no? Hay tanto de nosotros que todavía no conocemos y que la única manera de irlo viviendo, ¿no? No conociendo, no es un tema racional, porque muchas veces también, ¿no? Y por eso quiero retomar esto que tú también dijiste, ¿no? Todo se trata sobre el amor, ¿no? El puente es el amor, esa es una de las grandes enseñanzas que me han dado mis guías una y otra vez, ¿no? Para todo el puente es el amor, ¿no? El camino es el amor. Pero como también a través de la meditación hay que salirnos de esa necesidad, ¿no? De esto que tú dices, del título, de la razón, saber, estar bien, tengo que saber, tengo que entender. Y eso, pues, nos los queremos traer al mundo de la meditación, nos los queremos traer a este mundo interior, y en el mundo interior la razón no tiene cabida, ¿no? En el ¿no? mundo interior es la experiencia, es el amor, es el sentir, ¿no? ¿Cómo en tu Y resonar, experiencia exacto, resonar. cómo en tu experiencia de tantos años meditando 2 veces al día, ¿no? Porque ya tienes, mucho camino, muchas horas vuelo en el mundo de la meditación, ¿cómo has hecho esta transición, no? Entre salirte de este espacio tan racional y venirte a este lugar del corazón, del amor, del sentir. Te lo voy a explicar de una manera muy simple. Cuando yo llegué a ese lugar, que era mi interior, Ujú, descubrí eh, la paz. claro. Descubrí, yo lo puedo comparar el reino del amor con el reino de Dios, el reino de los cielos que decía Jesús de Nazaret. Mm, El reino de los cielos está aquí y no está fuera. mm, Para mí es donde estáis dentro. Lo que ocurre que lo único que podemos hacer es conocerlo para proyectarlo y darlo a los demás. Es lo que entiendo. Y creo, mmm, puedes hacer que un pájaro deje de cantar. Pues no. Es que cuando uno conoce y ve el reino de Dios, está en el reino del amor. Es que es lo que es. Y es inexplicable, pero es así. Encuentra la razón para hacer todo con amor, con amor. Porque todos tenemos amor en nuestro interior. Y tú descubres el amor en el que tienes enfrente cuando tú autoindagas en ti, ves lo que es eso. mm, Porque lo encuentras en tu prójimo. En realidad, lo que vemos es el espejo de lo que somos. Es que es así. Entonces, cuando estamos hablando, somos reflejo de lo que realmente estamos viendo, el reflejo de lo que somos siempre. Y, y necesitamos al prójimo. Pero para ver al prójimo tienes que mirarte a ti. claro, claro. Y, y claro, cuando quitas, yo realmente, cuando te decía al principio que retrospectivamente puedo analizar, pues sí puedo analizar porque me he quitado a la loca de la casa que decía Santa Teresa, que está todo el día dando vueltas en la cabeza. Alguna vez que hemos hablado, te he dicho, hay mucha gente que dice, es que yo no puedo meditar. Claro. Yo siempre digo, tú puedes mirar una vela, cómo se mueve una vela, o puedes mirar al mar, cómo llegan las olas a la playa, y qué estás pensando mientras estás mirando ahí. Mm, A esa gente que te dice, es que yo no puedo parar mi cabeza. Pues yo lo que consigo cuando hago lo que hago es eso que tú consigues cuando miras la vela o cuando ves una, mm, pues cuando estás en casa sentado en un tresillo viendo una chimenea, viendo cómo se quema
la madera en una chimenea. Es lo mismo, esa sensación es la que tú experimentas cuando meditas. Ujú. Y ese silencio lo que produce es una conexión contigo. Y es lo que realmente te permite ver, despejar tus sentidos. Cuando hablo ver, es ver con los ojos, oír con los oídos o con los sentidos, con el tacto, Mm. con todo, con la nariz, con todo, todo. Es que se te quita todo lo que habitualmente nos pasa. Yo creo que es así. Esto Ujú. es como el que se levanta por la mañana. Tiene un problema con su hijo, con su mujer, le ata una cadena al problema o una correa y lleva todo el día con la correa dándole vueltas Sí, siguiéndole todo el día. Pues esto es lo que hacemos habitualmente. Esto es lo que hacemos todos los días. mm, Entonces, cuando uno es capaz de soltar la correa y decir, bueno, pues es que no pasa nada. Empiezo de nuevo en este instante, cada instante de mi vida empiezo de nuevo. Se suelta todo, ujú, yo creo, ¿no? totalmente. Y yo creo que también cuando, cuando dices, ¿no? Esto a mí también me han dicho muchas veces, es que es muy difícil meditar, es que no puedo, es que no sé. ¿Cuántas cosas, no? Realmente no hacemos en el día a día buscando esto que nosotros llamamos paz, ¿no? Todo el dinero, toda la energía, todo el tiempo que enfocamos, todos los seres humanos, cada uno de nosotros siempre estamos en esta búsqueda, ¿no? Y habrá gente que lo canalice hacia su trabajo, y hay gente que lo canalizará hacia ciertas cosas, hacia el dinero, hacia los bienes materiales, hacia otra persona, pero todos estamos buscando eso, ¿no? Que queremos que nos haga sentir mejor, que queremos esa paz, ¿no? ¿Qué ser humano no busca la paz, no? Luego la queremos buscar en lugares en donde no necesariamente está. Y nos desgastamos muchísimo cuando, como tal cual lo dices tú, es tan sencillo como ir hacia adentro. Es ese paso tan valiente porque requiere la valentía y requiere la disciplina y requiere la constancia, ¿no? Porque también yo veo que mucha gente, bueno, toma un curso y hace no sé qué, ¿no? Y voy a hacer una meditación guiada y se sientan, pero y al día siguiente sigue exactamente igual, ¿no? O sea, la, la, una de las cosas que aprendo mucho de ti, de tu testimonio, es esta constancia diaria de meditar todos los días, ¿no? Es tu acción, es tu camino espiritual, ¿no? Y ya lo demás es lo demás. Pero entonces Sí, muchas veces dejamos la meditación para cuando nos sentimos mal, para cuando no podemos dormir, cuando nos pasó esto o de vez en cuando, pero es esta constancia diaria, ¿no? Todo lo que no hacemos en el día a día que realmente no nos aporta y que lo hacemos ya por inercia, ¿no? Pero entonces la meditación, yo tenía un maestro de yoga que me decía, tú te subes a tu tapete hoy y lo único que tienes que observar es de hoy, 24 días, digo, 24 horas después, cuando te vuelves a subir a tu tapete. Y entonces cuando te vuelvas a subir a tu tapete de yoga, vuelves a observar qué pasó, pero no te vas más allá, ¿no? Por eso es tan importante la disciplina y la práctica de irlo haciendo diario, porque como tú decías, es como refresh, ¿no? Que le ponemos a todo nuestro ser, ¿no? Nos volvemos a actualizar y volvemos a ver, qué pasó, ¿no? Llegamos y nos sentamos y hacemos este ejercicio de mucha compasión, de mucho amor propio por ir a ver qué está pasando con nosotros y luego ya afuera hacemos lo que tengamos que hacer. ¿No? Pero ¿cómo ves tú pues sí, o sea, como esta experiencia que de repente nos pasa de enfocar tanto nuestra energía en cosas afuera y realmente no ir hacia adentro? ¿Tú qué sientes que puede ser como el mayor obstáculo que nos pasa a todos? Porque bueno, pues a todos nos pasa, ¿no? ¿Y qué has vencido tú para poder mantener esta práctica diaria de la meditación? pues mira, yo pienso que todos intentamos buscar la solución a todo fuera. Tal cual. Casi todos buscamos la solución fuera, porque nos han enseñado eso. Ujú, No es que nadie nos ha contado que la solución no está fuera, es que no está fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Hay mucha gente que intenta meditar y realmente lo que tiene es miedo de verse a sí mismo. exactamente. Mucho miedo.
De hecho, hay una práctica muy fuerte y es ponerte delante de un espejo y estarte durante 5 minutos mirándote al espejo. ¿Te soporta ver tu mirada durante 5 minutos mirándote a un espejo? ¿Cómo ves tú eso? Entonces tú te das cuenta que no te miras. Claro. Entonces, hay una cosa también que has comentado. La constancia, la perseverancia es muy importante, pero hay que aprender que el mejor maestro que tienes para aprender a meditar y de la mejor manera eres tú. Yo te puedo contar mi experiencia y te puedo decir, toma este camino, pero a lo mejor lo que yo te cuente no es bueno para ti. Tienes que descubrir lo que es bueno para ti. Igual que hay gente que medita con el yoga, hay gente que medita con otro camino, mmm, elige un camino y quédate ahí. Quédate ahí. A la hora de meditar, dirige las normas de ese camino y empieza a elegir. Y cuando elijas, si has de cambiar, cambiarás. Pero vete diciendo tú lo que quieres hacer. Y luego elegirás y llegarás a tu lugar, porque tu lugar no vas a descubrirlo, te va a llegar a ti. Es decir, que te llega, de repente te encuentras en tu lugar y dices, aquí era donde tenía que estar. Y eso no es una definición porque uno no sabe dónde va a llegar, pero cuando llega, lo ve. Esto es como cuando uno compra un piso. Cuando ve el piso, lo ve. Este es mi piso, ¿no? Ujú. O cuando uno compra, mm, es que es donde me siento feliz, ¿no? Pues la mirada interior es sentir paz en el lugar en el que has llegado. Y Ujú. eso es. Y lo que para mí puede ser bueno, a lo mejor para ti no. Ojo, el único maestro es uno mismo. Yo es lo que creo. Y hay muchísimas formas de encontrar el camino y de meditar. Yo prosigo una. Sí que es cierto que la perseverancia, la constancia la entrega sin querer obtener nada. Es decir, cuando tú te entregas, no pretendas obtener nada, no vas a obtener nada de la meditación. Es que no vas a llegar a ningún sitio ni vas a obtener nada. El buen meditador se da cuenta que empieza en una puerta y cuando lleva muchos años meditando, está todavía en la puerta. Y se da cuenta que cuando abre la puerta, el día que la abre, el otro lado de la puerta es lo mismo que este lado. Con la única diferencia que mira y ve. Ay, qué hermoso. Pues Es el sí. mismo, pero Ujú. Sí, así, hay una frase que dice, bueno, la meditación no se enseña, se aprende, ¿no? Como muy bien dices, pues hay muchas técnicas, hay muchos libros, hay muchas maneras, pero nadie puede tomarte de la mano y llevarte, ¿no? A ese lugar que dices tú, ¿no? Nadie puede llevarte a ese espacio interior. Hay muchos ¿no? caminos y a cada uno nos resonará diferente cada uno, pero Claro. nosotros mismos son los que tenemos que llevarnos a nosotros mismos a ese lugar. Y bueno, pues me encantaría poder seguir hablando contigo. Tristemente el tiempo se nos va siempre en este podcast como agua. Vamos a justo hacer un momentito de meditación juntos, hablando de este tema. Y bueno, pues les pido a todos que cierren sus ojos. Vamos a hacer este espacio. Muy bien, y con tus ojos cerrados, primero trae toda tu atención a sentir tu cuerpo físico, empezando por los pies. Si necesitas acomodar tu postura, hazlo. Y acomoda tus piernas, la base de tu columna. Acomoda tus manos, tus brazos. Descarga lo que vengas cargando sobre tus hombros, haciendo un suave movimiento hacia atrás y hacia abajo con tus hombros. Alinea tu columna. Alinea tu cuello.
y relaja cualquier tensión que puedan traer los músculos de tu cara. Comienza a percibir el espacio físico en el que estás. Y al hacer eso le estás ayudando a tu conciencia, a tu atención, a ir llegando de a poco a este momento presente. Ve sintiendo, percibiendo, como todas las partes de ti van llegando a este momento, al aquí y a la ahora. Trae tu conciencia de cualquier pasado al momento presente. Trae tu conciencia de cualquier futuro a este momento presente. Empieza a sentir cómo se integran todas las partes de ti, cómo regresa toda tu energía de regreso a ti. Y todo esto se une en el centro de tu pecho, en el espacio sagrado del corazón. Y te vas a imaginar, te vas a sentir que te haces pequeñito y puedes entrar a ese espacio sagrado del corazón. Estás de pie frente a este portal, frente a este espacio. Y vas a tomar la decisión consciente y libre de empezar a caminar hacia ese lugar. Conforme vas avanzando, vas a empezar a percibir y a darte cuenta que este mundo interior es inmenso, es completamente ilimitado. Se abre frente a ti un universo entero que habita dentro de tu corazón. En cuanto tocas ese universo, te fundes con él. En ese espacio dejas de tener el nombre que tienes, el cuerpo físico que tienes, y te vuelves uno con este vacío, con este espacio, con este todo. Y desde esa fusión, desde ese recordatorio que somos mucho más que la experiencia terrenal en la que estamos hoy, empiezo a recordar que soy ese espíritu, que esa es mi esencia, que ese es mi origen. Permítete a ti mismo quedarte en ese espacio.
en donde todo es posible, en donde todo nace, crece, muere y renace. Siente cómo este universo se sigue expandiendo. Este mundo interno se sigue abriendo frente a tus ojos. Conforme tú te expandes, este universo también lo hace. Percibe el silencio, la quietud, la paz. Permite que todo tu ser se llene de esto. Y de a poco vas a ir trayendo toda esta energía y toda esta experiencia a cada una de tus células, a cada rincón de tu mente, de tu corazón. Te vas a ir sintiendo nuevamente en la entrada del espacio sagrado de tu corazón, trayendo toda esta energía, todo este recordatorio de lo que realmente eres, y tráelo a tu momento presente, al que eres hoy, a cada uno de los roles que desempeñas, a cada una de las relaciones. Y de a poco ves sintiendo nuevamente tu cuerpo físico. Si necesitas moverlo, hazlo. Y antes de abrir nuestros ojos, damos gracias a tu propio ritmo. Cuando se sienta bien, puedes ir volviendo y abrir tus ojos. Pues Una muchas gracias. maravillosa meditación guiada. Nos llevaron a un lugar hermoso. Muchas gracias. Muy bonita. Bueno, pues antes de cerrar y de despedirnos por esta ocasión, ¿algún mensaje final que quieras dejarnos? Mensaje final. Bueno, que es la puerta de entrada a la paz, al amor y, y que nos miremos un poquito hacia nosotros, hacia el interior. Es lo más bello que uno puede encontrar en la vida. Es el mensaje que te puedo dar es ese. Y, y que cambiará la perspectiva de quien lo encuentre. Es lo Así. que te puedo transmitir. Pues gracias, gracias por este espacio, muy inspirador, muy conmovedor en algunos momentos. Te agradezco tu misión, que sé que apenas empieza y que tomará un vuelo muy grande. Sé que todo lo que vas a hacer así va a ser. Vas a tener la oportunidad de tocar muchas almas con tu energía tan linda. Y bueno, pues un abrazo a tu esposa, a todos en tu casa. Un abrazo a todos los que nos vieron en vivo, a los que nos vieron después. Y pues nos sintonizamos muy pronto en el siguiente episodio de este podcast. Muchas gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. A ti. Adiós a todos.